Estuvo clínicamente muerto por 16 minutos, y lo que Jesús le reveló sobre pastores que engañan a sus esposas destruirá todo lo que creías saber sobre tus líderes. Esta verdad oculta está contaminando iglesias enteras. Eran las 3:47 de la madrugada del 12 de enero de 2025, cuando Carmen López escuchó el golpe seco que cambiaría su vida para siempre. En su modesta casa de 2 habitaciones en Oak Cliff, uno de los barrios más vibrantes de la comunidad latina en Dallas, Texas, su esposo Eduardo había colapsado en el pasillo camino al baño. El sonido de su cuerpo estrellándose contra el piso de madera despertó a toda la familia. Carmen encendió la luz, y lo que vio la paralizó por completo. Eduardo, su compañero de vida por 25 años, yacía inmóvil, con los ojos abiertos, pero sin expresión, la boca torcida hacia un lado y un hilo de saliva escurriendo por su barbilla. No respondía a sus gritos desesperados. Sus manos, esas manos trabajadoras y callosas que habían construido edificios en toda la ciudad, estaban frías como el hielo. Los hijos mayores, Miguel y Sofía, salieron corriendo de sus cuartos. Sofía, quien trabajaba como asistente médica en una clínica comunitaria, inmediatamente reconoció los síntomas. «Mami, es un derrame cerebral. Llama al 911 ahora». Su voz temblaba, pero mantenía la compostura profesional que había aprendido en su entrenamiento. Miguel ya estaba marcando el número de emergencias mientras Carmen se arrodillaba junto a Eduardo, tomando su rostro entre sus manos y suplicando en español: «Eduardo, mi amor, no me dejes. Por favor, Dios mío, no me lo quites». Las lágrimas caían sobre el rostro inerte de su esposo mientras Sofía verificaba su pulso con dedos temblorosos. Estaba débil, muy débil, pero aún latía. Los paramédicos llegaron en 7 minutos que parecieron una eternidad. El vecindario entero se despertó con las luces rojas y azules iluminando las casas de madera y las camionetas estacionadas en las calles estrechas. Doña Marta, la vecina salvadoreña de al lado, salió en bata con su rosario en mano. Don Héctor, el guatemalteco que trabajaba con Eduardo en la construcción, se asomó por la ventana con expresión de horror. En estos barrios latinos de Dallas, cuando algo malo le pasa a uno, le pasa a todos. La comunidad es familia. Los paramédicos trabajaron con eficiencia mecánica pero urgente. Verificaron signos vitales, colocaron una máscara de oxígeno, insertaron una vía intravenosa. «Señora, necesitamos llevarlo ahora al Parkland Memorial Hospital. Es el centro de trauma más cercano, con unidad de neurología de emergencia». Carmen subió a la ambulancia sin pensarlo 2 veces. Miguel y Sofía lo seguirían en el auto familiar, un Honda Accord del 2008 que Eduardo mantenía impecable a pesar de sus 200,000 millas. Mientras la ambulancia atravesaba las calles vacías de Dallas a toda velocidad, Carmen sostenía la mano de Eduardo y rezaba en voz baja las oraciones que su abuela le había enseñado en su pueblo de Guanajuato. «Dios te salve María, llena eres de gracia». Las mismas oraciones que había rezado cuando cruzaron la frontera años atrás, cuando nació cada uno de sus hijos, cuando el dinero no alcanzaba para la renta. En la sala de emergencias del Parkland Memorial Hospital, el caos controlado de un centro de trauma de nivel 1 se activó instantáneamente. El doctor James Morrison, neurólogo de guardia, examinó a Eduardo con la precisión de alguien que ha visto cientos de casos similares. Derrame cerebral, isquémico severo, preparen trombolisis inmediata. Las enfermeras se movían como un ballet coordinado. Monitores conectados, medicamentos preparados, protocolos ejecutados. Carmen fue llevada a la sala de espera donde Miguel y Sofía ya esperaban con otros familiares que habían llegado en minutos. En la comunidad latina, las noticias vuelan. Ya había 10 personas en esa sala de espera, primos, hermanos de la iglesia, compadres, todos con la misma expresión de angustia y fe mezcladas. Pero entonces, a las 4:23 de la madrugada, todo cambió. Una alarma aguda atravesó los pasillos. El corazón de Eduardo se había detenido. Paro cardíaco completo.
El doctor Morrison y su equipo iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar inmediatamente. Compresiones torácicas, desfibrilador cargado, descargas eléctricas haciendo que el cuerpo de Eduardo se arqueara sobre la camilla. Una vez, 2 veces, 3 veces, sin ritmo. Continúen RCP. Los minutos comenzaron a pasar con una lentitud brutal. En la sala de espera, una enfermera hispana llamada Rosa se acercó a Carmen con expresión grave. «Señora López, su esposo está en paro cardíaco. Los doctores están haciendo todo lo posible». Carmen se desplomó en los brazos de su hija Sofía, quien luchaba por mantener su propia compostura mientras sostenía a su madre. Los protocolos médicos son claros y fríos. Después de cierto tiempo sin respuesta, la reanimación debe cesar. El cerebro comienza a sufrir daño irreversible después de 4 a 6 minutos sin oxígeno. A los 10 minutos, las probabilidades de recuperación neurológica son prácticamente nulas. A los 15 minutos, es un milagro médico si el paciente sobrevive, y aún más extraordinario si lo hace sin daño cerebral devastador. El doctor Morrison miró el reloj. 16 minutos. 16 minutos completos desde que el monitor mostró la línea plana. 16 minutos sin pulso, sin respiración, sin actividad cardíaca detectable. Los ojos del neurólogo se encontraron con los de la enfermera jefe. Ambos sabían lo que significaba. Hora de muerte, 4:39 a.m. comenzó a decir el doctor Morrison, preparándose para la parte más difícil de su trabajo: informar a la familia. Pero justo en ese momento, inexplicablemente, el monitor emitió un pitido, uno solo. Luego otro y otro. El corazón de Eduardo López, después de 16 minutos de silencio absoluto, había comenzado a latir nuevamente por sí solo, sin ninguna intervención adicional, sin más descargas del desfibrilador, sin explicación médica lógica. El doctor Morrison parpadeó incrédulo mirando el monitor. Eso es imposible», murmuró uno de los residentes. Pero allí estaba. Un ritmo sinusal estable, presión arterial recuperándose, saturación de oxígeno subiendo. En la sala de espera, la comunidad latina, que había crecido a más de 20 personas, seguía en vigilia. Algunos rezaban el rosario en voz baja, otros leían la Biblia, varios simplemente lloraban en silencio. Cuando el doctor Morrison salió con su bata manchada de sudor y expresión de absoluta perplejidad, todos se pusieron de pie simultáneamente. Señora López comenzó con voz que intentaba mantenerse profesional, pero no podía ocultar el asombro. Su esposo ha vuelto. No tengo una explicación médica para lo que acaba de ocurrir». Carmen se llevó las manos a la boca, las rodillas le temblaron. Estuvo clínicamente muerto por 16 minutos. 16 minutos completos. En mi carrera de 23 años, nunca había visto algo así, y menos aún que alguien regrese sin daño cerebral aparente. Los signos neurológicos iniciales son sorprendentemente normales. La sala de espera explotó en llanto, abrazos y gritos de «Gloria a Dios» y «Es un milagro». Doña Marta levantó su rosario al cielo. Don Héctor se arrodilló allí mismo sobre el piso de linóleo barato del hospital. Pero el doctor Morrison levantó una mano. Su expresión aún era grave. «Señora López, debo ser honesto con usted. Esto desafía toda lógica médica. Vamos a mantenerlo en observación intensiva. Necesitamos entender qué pasó y, más importante, por qué regresó. Porque científicamente hablando, esto no debería haber ocurrido. Lo que el doctor Morrison no sabía, lo que la ciencia médica no podía explicar con sus máquinas y protocolos, era que Eduardo López no había estado realmente ausente durante esos 16 minutos. Había estado en otro lugar, un lugar donde recibiría una revelación que sacudiría no solo su vida, sino la de toda su comunidad de fe. Una verdad devastadora sobre líderes que predican santidad mientras viven en engaño. Pero esa parte de la historia apenas comenzaba a desarrollarse.
Eduardo López nació en 1975 en San Miguel de Allende, un pueblo colonial de Guanajuato, México, donde las calles empedradas suben y bajan entre casas de colores brillantes y campanarios que marcan cada hora con su repique metálico. Su infancia fue la típica de millones de mexicanos. Una familia católica devota, una madre que nunca faltaba a misa de domingo, un padre albañil que trabajaba de sol a sol para mantener a 7 hijos. La abuela de Eduardo, doña Refugio, era el pilar espiritual de la familia. Cada noche reunía a todos los nietos alrededor de su altar casero, adornado con veladoras, imágenes del Sagrado Corazón de Jesús y una Virgen de Guadalupe que había sido bendecida por el párroco. Allí rezaban el rosario completo, 50 Avemarías que los niños recitaban con las voces cansadas después de un día de escuela y trabajo. Eduardo recordaría por siempre el olor a incienso y cera derretida, las manos arrugadas de su abuela pasando las cuentas del rosario con una devoción que parecía mover montañas. Pero San Miguel de Allende, por hermoso que fuera, no ofrecía futuro para un joven sin educación universitaria. Eduardo apenas había terminado la secundaria cuando su padre murió de un infarto a los 49 años, dejando a la familia en una situación económica desesperada. Tenía 18 años cuando tomó la decisión que definiría su vida. Cruzaría la frontera hacia Estados Unidos. No fue una decisión fácil. Su madre lloró durante días, pero entendía la necesidad. En 1993, con apenas $300 en el bolsillo y la bendición de doña Refugio marcada en su frente con agua bendita, Eduardo se unió a un grupo de otros 6 jóvenes del pueblo. Cruzaron el desierto de Sonora con un coyote que les cobró $1,000 que Eduardo tardó 2 años en terminar de pagar. 3 días de caminar bajo el sol brutal, esconderse de la patrulla fronteriza, beber agua racionada de galones de plástico. Uno de los muchachos del grupo casi murió de deshidratación. Eduardo rezó cada Ave María que su abuela le había enseñado durante esa travesía infernal. Llegó a Dallas en 1993 sin hablar inglés, sin papeles, sin conocer a nadie más que a un primo lejano que trabajaba en una taquería en Oak Cliff. Durante los primeros años, Eduardo vivió como viven miles de indocumentados, en cuartos compartidos con otros 5 hombres, trabajando en lo que fuera. Lavó platos en restaurantes, cortó césped en los barrios ricos de Highland Park, cargó cajas en bodegas. Pero Eduardo tenía algo que muchos no tienen: manos hábiles y disposición para aprender. Un contratista anglosajón llamado Robert Miller lo vio trabajando en una demolición y notó cómo Eduardo entendía estructuras, cómo leía un edificio con solo mirarlo. «Tú tienes talento, muchacho. Te voy a enseñar construcción de verdad». Fue Robert quien le dio su primera oportunidad real en la industria de la construcción. Durante 10 años, Eduardo aprendió todo: plomería, electricidad, carpintería, instalación de drywall, techos. Se volvió indispensable. Trabajaba 16 horas diarias, 6 días a la semana. Cada $1 que ganaba lo dividía en 3. 1/3 para enviar a su madre en México, 1/3 para ahorrar, 1/3 para vivir. En el año 2000, con 29 años y ya con documentos legales gracias a una amnistía, conoció a Carmen Ruiz en una quinceañera de una prima. Carmen era una joven mexicoamericana de segunda generación, nacida en Texas pero criada con valores profundamente mexicanos. Era cajera en un supermercado Hajef y estudiaba enfermería en el Community College. Se enamoraron bailando cumbia en esa fiesta. 6 meses después se casaron en una ceremonia católica sencilla pero hermosa en la Catedral Santuario de Guadalupe en Dallas. Los primeros años de matrimonio fueron de sacrificio y construcción. Eduardo seguía trabajando incansablemente mientras Carmen terminaba sus estudios. Tuvieron a Miguel en 2002, a Sofía en 2004 y a los gemelos Daniel y Lucía en 2007. 4 hijos en 5 años. La casa de 2 habitaciones en Oak Cliff, que habían comprado con un préstamo imposible, se llenó de vida, de gritos, de risas, de pañales y biberones.
Eduardo trabajaba ahora como supervisor de construcción, ganando lo suficiente para mantener a su familia sin que Carmen tuviera que trabajar tiempo completo. Los domingos iban a misa católica en la mañana, luego preparaban carne asada en el pequeño patio trasero. Los primos, los compadres, los vecinos, llegaban con cervezas y tortillas. Era la vida que Eduardo había soñado cuando cruzó el desierto. Familia, estabilidad, dignidad. Pero en 2015, todo cambió. Miguel, que entonces tenía 13 años, fue invitado por un amigo de la escuela a un culto juvenil en una iglesia evangélica latina llamada Iglesia Vida Abundante. Era una congregación vibrante de más de 2,000 miembros, casi todos mexicanos y centroamericanos, ubicada en un edificio que antes había sido un cine en Jefferson Boulevard. El pastor principal era Rodrigo Salinas, un hombre carismático de 52 años, originario de Monterrey, México, que había fundado la iglesia 20 años atrás. Miguel regresó de ese culto transformado, hablando con emoción sobre la música, la predicación poderosa, la forma en que los jóvenes adoraban con las manos levantadas. «Papá, tienes que venir. Es diferente a la iglesia católica. Aquí sientes a Dios de verdad». Eduardo era católico de tradición, no de convicción profunda. Iba a misa más por costumbre que por fe genuina. Así que cuando Miguel insistió, aceptó acompañarlo el siguiente domingo. Lo que experimentó esa mañana lo dejó completamente impactado. El local estaba lleno hasta el tope, gente de pie en los pasillos. La banda de adoración tocaba con una energía que hacía vibrar el piso. No era como los coros lentos y solemnes de la iglesia católica de su infancia. Esto era música que te movía el alma. Guitarras eléctricas, batería potente, voces que parecían atravesarte. La gente lloraba, levantaba las manos, algunos hasta danzaban en el espíritu, pero lo que realmente capturó a Eduardo fue el pastor Rodrigo Salinas. Cuando el pastor Rodrigo subió a la plataforma, un silencio respetuoso cayó sobre la congregación. Era un hombre imponente, de voz profunda y presencia que llenaba todo el espacio. Vestía traje oscuro y corbata, pero había calidez en sus ojos. Predicó durante 45 minutos sobre el hijo pródigo, y Eduardo sintió que cada palabra era específicamente para él. Habló sobre padres que sacrifican todo por sus hijos, sobre hombres que trabajan hasta destruir su cuerpo para darle a su familia lo que ellos nunca tuvieron. Habló sobre el amor incondicional del Padre Celestial. Eduardo, ese hombre de manos callosas que nunca lloraba, se encontró con lágrimas corriendo por su rostro. Al final del sermón, el pastor Rodrigo hizo un llamado. Si hoy sientes que Dios te está hablando, si quieres entregarle tu vida a Jesús, pasa adelante. Eduardo no lo pensó 2 veces. Caminó hacia el frente con su hijo Miguel a su lado. Esa fue su conversión. Dejó la iglesia católica, no con amargura, sino con la certeza de haber encontrado algo más profundo. Carmen lo siguió semanas después, también impactada por la comunidad y la enseñanza. La familia completa se bautizó en agua juntos en una ceremonia emotiva. Eduardo se involucró intensamente. Se unió al grupo de hombres que se reunía los sábados en la mañana. Comenzó a servir en el ministerio de construcción de la iglesia, ayudando en reparaciones y remodelaciones. El pastor Rodrigo notó su dedicación y comenzó a acercarse personalmente. Lo invitaba a desayunar, le pedía consejos sobre proyectos de expansión de la iglesia. Oraba por él y su familia. Para Eduardo, el pastor Rodrigo se convirtió en algo más que un líder espiritual. Se convirtió en la figura paterna que había perdido a los 18 años. En la cultura latina, el respeto a la autoridad es sagrado, y más aún cuando esa autoridad es espiritual. Eduardo defendía al pastor Rodrigo con fiereza. Si alguien se atrevía a cuestionar una decisión de la iglesia o murmurar sobre algún asunto administrativo, Eduardo era el primero en silenciar las críticas. No toquen al ungido de Dios, decía con convicción absoluta. Para él, cuestionar al pastor era cuestionar a Dios mismo. Esta lealtad ciega, esta devoción incondicional, era compartida por cientos en la congregación. El pastor Rodrigo era intocable.
un hombre de Dios que había transformado vidas y construido un ministerio poderoso. Pero lo que Eduardo no sabía, lo que nadie en esa congregación imaginaba, era que detrás de los sermones ungidos y las oraciones poderosas existía una oscuridad que pronto sería expuesta de la manera más sobrenatural posible. Durante esos 16 minutos en los que el monitor cardíaco mostraba una línea plana, mientras el doctor Morrison y su equipo médico aplicaban compresiones torácicas desesperadas sobre el pecho de Eduardo López, algo extraordinario estaba ocurriendo en una dimensión que la ciencia no puede medir con sus instrumentos. Eduardo no estaba inconsciente. No estaba en un estado de sueño profundo, ni experimentando alucinaciones cerebrales causadas por falta de oxígeno, como algunos escépticos intentarían explicar después. Lo que Eduardo experimentó fue una vida después de la muerte auténtica, una experiencia inequívocamente cristiana que difiere radicalmente de lo que practicantes de esoterismo llaman viaje astral o proyección de conciencia. La diferencia es fundamental y debe entenderse claramente. Un viaje astral, según quienes lo practican, es una experiencia controlada donde la persona supuestamente proyecta su conciencia fuera del cuerpo mediante técnicas de meditación o estados alterados inducidos. Es una experiencia impersonal, a menudo confusa, donde se habla de planos astrales, entidades ambiguas y sensaciones de flotar sin propósito definido. No hay encuentro con el Dios vivo y verdadero. No hay presencia del Jesús resucitado. No hay mensaje redentor ni llamado al arrepentimiento. Es, en el mejor de los casos, una experiencia subjetiva sin ancla en la verdad revelada de las Escrituras y, en el peor, una puerta abierta a engaños espirituales peligrosos. Lo que Eduardo experimentó fue radicalmente diferente. En el instante exacto en que su corazón dejó de latir a las 4:23 de la madrugada, Eduardo sintió algo que describiría después como una separación súbita, pero no violenta. No fue como flotar fuera de su cuerpo de manera etérea y nebulosa. Fue una transición inmediata, un cambio de estado tan real y tangible como despertar de un sueño, excepto que lo que dejaba atrás era el sueño y hacia donde iba era la realidad más pura que jamás había conocido. No vio su cuerpo desde arriba, no hubo una escena cinematográfica de él mismo flotando sobre la camilla del hospital, observando a los médicos trabajar. Eso es Hollywood. No es el testimonio bíblico ni la experiencia genuina de quienes han tenido encuentros cercanos a la muerte auténticamente cristianos. En cambio, Eduardo se encontró instantáneamente consciente en un lugar real, más real que Dallas, más real que el Hospital Parkland, más real que cualquier ubicación geográfica que hubiera conocido en sus 50 años de vida terrenal. Lo primero que registró su conciencia fue la luz, pero no era luz como la conocemos. No era la luz del sol de Guanajuato que recordaba de su infancia, ni las luces fluorescentes del hospital, ni siquiera la luz de los reflectores de construcción bajo los cuales había trabajado miles de noches. Era una luz que no cegaba a pesar de su intensidad imposible. Era una luz que penetraba, que revelaba, que traía consigo una sensación de verdad absoluta y amor incondicional simultáneamente. Eduardo la describiría después como luz viva, porque no era simplemente iluminación sino presencia, personalidad, pureza hecha visible. Se encontraba de pie, completamente consciente de sí mismo, pero su cuerpo no era el cuerpo de 50 años cansado y gastado por décadas de trabajo físico. Se sentía completo, íntegro, sin el dolor crónico de espalda que lo acompañaba desde hacía años, sin la rigidez en las rodillas, sin la fatiga perpetua. Sus sentidos estaban magnificados de una manera que no tiene comparación terrenal. Podía percibir dimensiones de la realidad que antes eran invisibles para él, colores que no existen en el espectro visible humano, sonidos que no pueden ser captados por oídos de carne y hueso. Era como si toda su vida hubiera estado viendo el mundo a través de un vidrio empañado y sucio.
Y ahora ese vidrio había sido removido completamente. El ambiente a su alrededor era de una paz profunda, pero no era la paz pasiva de un retiro silencioso o una playa tranquila. Era una paz activa, poderosa, la clase de paz que solo puede emanar de la presencia de aquel que dijo: «Mi paz os doy, no como el mundo la da». Eduardo supo inmediatamente, sin que nadie se lo dijera, que estaba en las fronteras del cielo. No en el cielo completo todavía, no en la presencia plena del trono de Dios, pero en un lugar de transición donde lo temporal se encuentra con lo eterno. Un lugar donde las decisiones finales se toman, donde las verdades ocultas se revelan, donde las misiones se asignan. Alrededor de él había algo que solo puede describirse como paisaje celestial, aunque esas palabras son completamente insuficientes. Había extensiones de lo que parecía ser prados, pero la hierba tenía una calidad cristalina, como si cada brizna estuviera hecha de esmeralda líquida. Había estructuras en la distancia, edificios o templos que brillaban con la misma luz omnipresente, arquitectura que desafiaba las leyes de la física, pero que al mismo tiempo se sentía perfectamente natural. Había presencias también, seres que Eduardo percibía más que veía, entidades angelicales que se movían con propósito, pero que no interactuaban directamente con él. No estaba solo, pero tampoco estaba rodeado de multitudes. Lo más importante, lo más fundamental, era la atmósfera de verdad absoluta. En la tierra, los seres humanos vivimos en una niebla perpetua de engaño, tanto autoimpuesto como externamente influenciado. Nos mentimos a nosotros mismos, otros nos mienten. El enemigo de nuestras almas nos miente constantemente. Vivimos creyendo medias verdades, justificando pecados, racionalizando compromisos, cubriendo hipocresías con capas de religiosidad. Pero en ese lugar, todo eso era imposible. La luz que lo rodeaba era luz de verdad, y bajo esa luz nada puede permanecer oculto. Eduardo se vio a sí mismo tal como era realmente. No el hombre trabajador y devoto que su comunidad admiraba, sino un hombre con sus propias fallas, sus propios pecados, sus propias áreas de ceguera espiritual. Vio su orgullo disfrazado de humildad, su lealtad al pastor que había cruzado la línea hacia la idolatría, su tendencia a juzgar a otros mientras excusaba sus propias faltas menores. Pero más allá de esta revelación personal, Eduardo comenzó a sentir que no había sido traído a ese lugar simplemente para una revisión de su propia vida. Había un propósito mayor, una misión específica por la cual había sido permitido cruzar el velo entre la vida y la muerte sin pasar todavía al punto sin retorno. Sintió una urgencia creciente, una anticipación que era mitad temor reverente y mitad expectativa intensa. Algo o alguien estaba por encontrarse con él, y ese encuentro cambiaría no solo su eternidad, sino su propósito en el tiempo que le quedara en la tierra. El tiempo funcionaba de manera diferente en ese lugar. Los 16 minutos que transcurrieron en el hospital de Dallas podrían haber sido una eternidad en ese reino, o podrían haber sido un instante. Eduardo no podía medirlo. No había relojes, no había sensación de minutos pasando. Solo había la experiencia continua de presencia, de verdad, de anticipación creciente. Era como estar en una sala de espera, pero no la sala de espera fría y clínica del Parkland Memorial, donde su familia sollozaba y oraba. Era una sala de espera, donde lo que se esperaba era el encuentro más importante de toda la existencia. Y entonces, sin anuncio previo, pero con la certeza absoluta de alguien que sabe que el rey acaba de entrar en la sala, Eduardo sintió un cambio en el ambiente. La luz se intensificó, pero de una manera diferente, más enfocada, más personal. La paz se profundizó, pero adquirió un matiz de santidad que era casi insoportable para su conciencia humana, aún atada de alguna manera a su naturaleza caída. Su espíritu supo antes de que sus ojos espirituales vieran. Jesús estaba allí. No como una idea,
no como un concepto teológico, no como la imagen en las veladoras de su abuela o las pinturas en las paredes de la Iglesia Católica de su infancia. Jesús, el Hijo de Dios encarnado, crucificado, resucitado y glorificado, estaba presente. Eduardo sintió sus rodillas doblarse involuntariamente, no por obligación externa, sino por reverencia instintiva. Cada célula de su ser espiritual reconocía ante quién estaba. Este era aquel de quien Juan el apóstol escribió: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». Este era aquel que había creado galaxias con una palabra, que había tejido el ADN humano con precisión infinita, que había caminado sobre agua y resucitado muertos, pero más personal, más inmediato. Este era aquel que había muerto específicamente por Eduardo López, por el niño de San Miguel de Allende, por el inmigrante que cruzó el desierto, por el trabajador de construcción, por el padre de familia. Las lágrimas fluyeron, pero eran lágrimas de un tipo que nunca había experimentado. Lágrimas de asombro puro ante la presencia de la santidad perfecta combinada con el amor perfecto. Eduardo levantó su rostro y por primera vez en esa experiencia vio claramente, vio el rostro de Jesús. No podría describirlo completamente después porque hay límites en el lenguaje humano, pero ciertos detalles permanecieron grabados en su memoria con claridad fotográfica. Vio ojos que contenían toda la historia del universo y toda la historia personal de Eduardo simultáneamente. Ojos que conocían cada pensamiento que había tenido, cada palabra que había dicho, cada acción que había tomado, y sin embargo lo miraban sin condenación. Ojos llenos de una misericordia tan profunda que Eduardo sintió que podría ahogarse en ella. Pero también vio algo más en esos ojos: tristeza, una tristeza santa, el dolor de un Dios que ve a su pueblo siendo engañado, siendo herido, siendo desviado por aquellos que deberían estar protegiéndolos. Jesús no habló inmediatamente con palabras audibles. La comunicación en ese lugar era más directa, más pura. Era espíritu a espíritu, corazón a corazón. Eduardo supo que estaba a punto de ver algo, de recibir una revelación que sería al mismo tiempo devastadora y liberadora. Supo que su vida nunca sería la misma después de este momento. Y supo, con la certidumbre absoluta que solo viene de estar en la presencia de la verdad misma, que lo que estaba por ver concernía no solo a él, sino a toda su iglesia, a su comunidad, a los miles de creyentes latinos que como él habían puesto su confianza en líderes humanos. La revelación estaba por comenzar y cambiaría todo. La mirada de Jesús se clavó en el espíritu de Eduardo con una intensidad que no puede ser comparada con ninguna experiencia terrenal. Era exactamente como los espectadores de la serie The Chosen habían visto en la interpretación magistral de Jonathan Rumi, esos ojos que contienen océanos de compasión, pero también ríos de autoridad divina. Esa expresión facial que puede pasar de la ternura más profunda a la indignación santa en un instante. Eduardo había visto esa serie completa 3 veces con su familia, llorando en cada episodio donde Jesús interactuaba con los discípulos rotos y perdidos. Pero ahora no estaba viendo una pantalla. Estaba frente al Jesús real, el mismo que caminó por Galilea, el mismo que confrontó a los fariseos hipócritas, el mismo que lloró sobre Jerusalén por su ceguera espiritual. Y en este momento, Eduardo vio en el rostro de Cristo la misma tristeza mezclada con determinación que había mostrado cuando volcó las mesas de los mercaderes en el templo. Sin palabras audibles, pero con una comunicación directa de espíritu a espíritu, Jesús le transmitió a Eduardo: «Te voy a mostrar algo que romperá tu corazón, pero que debes ver. Te he traído aquí porque eres uno de mis elegidos para esta hora. Como llamé a Pedro, a Mateo, a María Magdalena en su tiempo, te llamo a ti ahora para exponer lo que contamina mi casa». Eduardo sintió su espíritu temblar. En ese instante comprendió algo que cambiaría su teología para siempre. Dios sigue llamando a elegidos hoy, personas comunes y corrientes que Él escoge
para propósitos específicos. No solo los 12 discípulos del primer siglo eran los elegidos. Cada generación tiene sus propios elegidos, aquellos a quienes Dios confía verdades difíciles para advertir a su pueblo. Entonces comenzó la visión. No fue como ver una película proyectada en una pantalla. Fue una experiencia inmersiva donde Eduardo estaba presente pero invisible, testigo ocular de escenas que ocurrían en diferentes lugares y tiempos. La primera escena lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Se encontró de pie en una habitación de hotel de clase media en la ciudad de Houston, Texas. Reconoció la cadena hotelera por el logo en las toallas. Sobre la cama king size estaba un hombre que Eduardo conocía, el pastor Rodrigo Salinas, su pastor, su mentor espiritual, el hombre que había bautizado a su familia entera. Pero no estaba solo. Junto a él había una mujer que no era su esposa Mónica. Era Alejandra, la coordinadora del ministerio de jóvenes de la iglesia, una mujer de 32 años, bonita, siempre sonriente, a quien todos en la congregación apreciaban por su dedicación. Eduardo sintió que su mundo entero se derrumbaba. La escena cambió como si alguien hubiera cambiado de canal. Ahora estaba en el estacionamiento de la iglesia Vida Abundante, específicamente dentro de la camioneta Ford F-150 negra del pastor. Era de noche, después de un culto de miércoles. El pastor Rodrigo estaba dentro con otra mujer diferente. Esta vez Daniela, la cantante principal del grupo de alabanza. Eduardo los había visto juntos cientos de veces en los ensayos, pero siempre asumió que era relación ministerial pura. Ahora veía la verdad. Conversaciones íntimas por mensaje de texto en el celular del pastor. Caricias, besos, promesas de escapadas futuras. El estómago espiritual de Eduardo se revolvió con náusea. Pero las visiones no se detuvieron. Jesús le mostró una tras otra, como un fiscal presentando evidencias irrefutables en un juicio. Vio al pastor Rodrigo en un apartamento secreto que mantenía en Garland, un suburbio de Dallas, donde llevaba a diferentes mujeres de la congregación. Vio mensajes de WhatsApp eliminados, pero que nada escapa a los ojos de Dios. Conversaciones explícitas, fotos enviadas, planes coordinados. Vio hoteles en San Antonio durante conferencias ministeriales, donde el pastor supuestamente iba solo, pero siempre había una mujer esperándolo. Vio años de engaño meticulosamente planeado, mentiras sobre reuniones pastorales que eran en realidad encuentros clandestinos, viajes ministeriales que eran escapadas románticas. Pero Jesús no solo le mostró al pastor Rodrigo, le mostró una red más amplia. Vio a otros pastores de iglesias latinas en Dallas, en Los Ángeles, en Miami, en Chicago. Hombres que predicaban con poder desde púlpitos elegantes, que imponían manos sobre enfermos para sanidad, que citaban escrituras con autoridad, pero que vivían dobles vidas devastadoras. Vio a uno de ellos, pastor de una mega iglesia en Phoenix, con más de 5,000 miembros, siendo confrontado por su esposa en medio de un culto dominical. La escena era exactamente como los videos virales que habían circulado en redes sociales. La esposa subiendo a la plataforma con el celular del pastor hackeado, mostrando conversaciones con su amante en la pantalla gigante de proyección, mientras la congregación observaba horrorizada. Eduardo había visto ese video viral en Facebook meses atrás y había comentado: «¡Qué tragedia! Pero seguro hay una explicación». Ahora Jesús le mostraba que no había excusa, solo pecado deliberado y sistemático. Vio otro caso que también había sido noticia. Un pastor en la Ciudad de México cuya esposa lo había seguido y grabado en video entrando a un motel con la secretaria de la iglesia. El video se había vuelto viral en toda Latinoamérica, con millones de reproducciones. Eduardo lo había visto con una mezcla de incredulidad y juicio. Eso no puede pasar en nuestra iglesia. Nuestro pastor es diferente. La amargura de su propia ceguera le quemaba ahora como ácido. Vio casos de celulares hackeados donde esposas descubrían años de infidelidad documentada digitalmente. Fotos, videos,
transferencias de dinero, reservaciones de hotel, todo archivado en la nube digital, pero también en los registros eternos del cielo. Entonces Jesús comenzó a mostrarle algo aún más devastador: las consecuencias espirituales. Eduardo vio cómo la unción genuina del Espíritu Santo se retiraba de estos ministerios. Vio cómo los sermones que una vez tenían poder para transformar vidas se volvían palabras vacías, motivación psicológica sin sustancia espiritual. Vio cómo las oraciones de estos pastores infieles llegaban al techo del templo, pero no atravesaban hacia el trono de Dios, porque sus manos estaban manchadas de adulterio y engaño. Vio ángeles de Dios asignados a esas iglesias apartándose con tristeza, porque la santidad había sido violada en lo más alto del liderazgo. Pero lo que más destrozó el corazón de Eduardo fue ver las consecuencias en las familias. Vio a Mónica, la esposa del pastor Rodrigo, una mujer dulce y dedicada de 55 años que había sacrificado su propia carrera para apoyar el ministerio de su esposo durante 30 años. La vio sola en su casa, con sospechas que intentaba suprimir, llorando en la noche, sin entender por qué su esposo llegaba tarde, por qué olía diferente, por qué sus dispositivos tenían contraseñas que antes no tenían. Vio a los hijos del pastor, 3 jóvenes adultos que servían en la iglesia, sin saber que su padre vivía en hipocresía total. Vio cómo esta traición, cuando eventualmente saliera a la luz, destruiría su fe y los alejaría no solo de su padre, sino de Dios mismo por años. Jesús le mostró entonces algo que Eduardo no esperaba. Vio cómo estas infidelidades pastorales generaban maldiciones generacionales. Vio a hijos de pastores infieles repitiendo los mismos patrones de engaño en sus propios matrimonios. Vio a hijas de estos líderes caídos desarrollando problemas de confianza tan profundos que destruían sus propias relaciones. Vio congregaciones enteras contaminadas espiritualmente, divisiones inexplicables, chismes constantes, falta de crecimiento genuino, miembros cayendo en pecados similares, porque el líder que debía modelar santidad estaba viviendo en podredumbre moral. Eduardo vio casos específicos que conectaban directamente con su comunidad. Vio a familias en su propia iglesia Vida Abundante atravesando crisis matrimoniales, divorcios devastadores, hijos rebelándose, finanzas colapsando, todo porque la cobertura espiritual sobre la congregación había sido comprometida por el pecado del pastor. Vio cómo Satanás tenía acceso legal para atacar a las ovejas cuando el pastor vivía en pecado deliberado y no confesado. Era como ver un rebaño protegido por un pastor que secretamente había hecho pacto con los lobos. Las ovejas estaban siendo devoradas mientras confiaban en alguien que las había traicionado. Jesús le habló entonces con palabras que Eduardo escuchó claramente en español, en su propio dialecto mexicano, como si el Señor hubiera vivido en Guanajuato toda su vida. Eduardo, hijo mío, te he mostrado esto porque yo amo a mi pueblo. Estos pastores que engañan a sus esposas no solo destruyen sus propios hogares, destruyen mi reputación ante el mundo. Los incrédulos miran estos escándalos y dicen, ¿ven? Los cristianos son hipócritas. Almas que estaban cerca del reino se alejan porque el testimonio ha sido arruinado. Yo no tolero esto. Yo expongo lo oculto no para destruir, sino para salvar. Expongo para que haya arrepentimiento genuino y restauración verdadera. Oh, la voz de Jesús contenía tanto dolor como determinación. Estos hombres predican mi evangelio con sus bocas, mientras contaminan mi altar con sus acciones. Exigen fidelidad de sus congregaciones, mientras son infieles a sus propias esposas. Hablan de santidad mientras viven en adulterio. Y lo peor, usan mi nombre, mi autoridad, mi unción para manipular a mujeres vulnerables que los admiran. Esto es abominación ante mis ojos. Eduardo vio lágrimas en los ojos de Jesús, lágrimas idénticas a las que había visto en The Chosen, cuando Jesús lloraba por la dureza de corazón de los fariseos. Pero estas eran lágrimas por su propio pueblo, por líderes que habían comenzado bien, pero habían sido seducidos por el poder, la admiración y la carne. Entonces Jesús le mostró algo más, la posibilidad de redención.
Vio escenas futuras potenciales donde pastores caídos se arrepentían genuinamente, confesaban públicamente, renunciaban a sus posiciones, buscaban consejería intensiva, reconstruían sus matrimonios paso a paso durante años. Vio restauración real, no la restauración rápida y superficial que muchas iglesias practican, donde un pastor es perdonado en semanas y regresa al púlpito como si nada. Vio el camino largo y doloroso pero auténtico de la verdadera restauración bíblica. Finalmente, Jesús le dijo: Eduardo, tú vas a regresar. Te voy a devolver a tu cuerpo porque tienes una misión. Debes advertir a mi pueblo, debes decirles que examinen la vida privada de sus líderes, que no sean ciegos como tú fuiste, que la lealtad a un hombre nunca debe superar la lealtad a mí. Debes llamar a los pastores al arrepentimiento antes de que yo los exponga públicamente, y debes recordarles que el cielo es real, pero el infierno también lo es. Los pastores que engañan a sus esposas y no se arrepienten enfrentarán un juicio más severo, porque a quien mucho se le da, mucho se le demanda. La misión estaba clara. Eduardo había sido elegido, como Pedro fue elegido para predicar en Pentecostés, como Pablo fue elegido para llevar el Evangelio a los gentiles. Su vida había sido preservada con un propósito divino específico: ser voz profética en una generación que había perdido el temor de Dios. Cuando Eduardo López abrió los ojos en la sala de cuidados intensivos del Parkland Memorial Hospital a las 6:15 de la mañana del 12 de enero de 2025, lo primero que vio fue el rostro de su esposa Carmen, inclinado sobre él, empapado en lágrimas. Ella había estado sosteniendo su mano durante más de una hora desde que los médicos lo habían estabilizado y trasladado de emergencias a la UCI. Eduardo, mi amor, estás aquí. Regresaste a mí. Susurraba una y otra vez como un mantra de incredulidad y gratitud. Pero cuando Eduardo enfocó completamente su mirada en los ojos de Carmen, ella sintió algo diferente. Había una profundidad en esos ojos que no estaba allí antes, una claridad, una intensidad que la hizo retroceder ligeramente. No era la mirada de alguien que acababa de despertar de un estado de inconsciencia. Era la mirada de alguien que había visto algo, alguien que había cruzado un umbral y regresado transformado. El doctor Morrison entró momentos después con un equipo completo de neurólogos, todos portando tabletas electrónicas con los resultados de las pruebas que habían corrido durante la última hora. Había perplejidad total en sus expresiones profesionales, ese tipo de confusión que los médicos experimentados raramente muestran. Señor López, comenzó el doctor. Morrison, ajustando sus lentes como si no pudiera creer lo que estaba a punto de decir, necesito que entienda lo extraordinario de su situación. Usted estuvo clínicamente muerto por 16 minutos completos. 16 minutos sin pulso cardíaco detectable, sin presión arterial, sin oxigenación cerebral. Los protocolos médicos establecen que, después de 10 minutos sin circulación, el daño cerebral es prácticamente inevitable. Pacientes que sobreviven más allá de ese punto generalmente quedan en estado vegetativo o con déficits neurológicos severos, pérdida de memoria, incapacidad cognitiva, parálisis parcial. Hemos corrido tomografías, resonancias magnéticas, pruebas de función cerebral completas. El doctor hizo una pausa, moviendo la cabeza con asombro genuino. Usted no tiene ningún daño cerebral detectable, ninguno. Sus funciones cognitivas están intactas, su memoria está perfecta. Sus respuestas motoras son normales. Médicamente hablando, esto es imposible. No tengo explicación científica para lo que ha ocurrido aquí. Carmen apretó la mano de Eduardo con más fuerza, sus propias lágrimas fluyendo libremente. Los hijos, que habían sido permitidos entrar uno por vez durante breves momentos, reaccionaron con mezclas de alivio y asombro. Sofía, con su entrenamiento médico, entendía exactamente lo que el doctor Morrison estaba diciendo. Ella misma había visto casos de paro cardíaco prolongado en su clínica.
Sabía que lo que su padre había experimentado desafiaba toda lógica médica. Miguel, el hijo mayor que había sido instrumental en llevar a la familia a la iglesia evangélica 10 años atrás, caía de rodillas junto a la cama de hospital proclamando: «Es un milagro de Dios. Gloria a Jesús». Los gemelos, Daniel y Lucía, ahora de 18 años, estaban grabando todo en sus teléfonos celulares, ya pensando en cómo compartir este testimonio en sus redes sociales. Pero Eduardo no estaba celebrando todavía. Había una seriedad en su rostro que contrastaba con el júbilo de su familia. Cuando finalmente pudo hablar con voz clara, sus primeras palabras no fueron de gratitud general, sino de urgencia específica. «Tengo que hablar con el pastor Rodrigo. Necesito verlo inmediatamente». Carmen asintió pensando que su esposo quería agradecer al pastor por las oraciones, por el apoyo de la iglesia. No tenía idea de lo que realmente estaba por venir. Durante los siguientes 3 días en el hospital, mientras los médicos lo mantenían en observación, esperando complicaciones que nunca llegaron, Eduardo comenzó a compartir su experiencia con su familia inmediata. Primero solo con Carmen, en la privacidad de la habitación del hospital durante la noche, cuando los niños se habían ido a casa a descansar. Le contó todo: el encuentro con Jesús, la luz que era más real que cualquier cosa terrenal, y lo más difícil, la revelación sobre el pastor Rodrigo Salinas. Carmen inicialmente no quería creerlo. «Eduardo, tal vez fue una alucinación. Los médicos dijeron que la falta de oxígeno puede causar visiones extrañas». Pero Eduardo la detuvo con firmeza. «Carmen, escúchame. Lo que vi no fue una alucinación. Fue más real que esta conversación que estamos teniendo ahora. Jesús mismo me lo mostró. Nuestro pastor está viviendo en adulterio. Ha engañado a Mónica durante años con múltiples mujeres de la congregación. Y no es el único. Hay una red de pastores en las iglesias latinas que predican santidad mientras viven en pecado». Carmen rompió en llanto, no solo por la revelación, sino por lo que esto significaba para su familia, para su comunidad de fe de una década. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó con voz quebrada. Eduardo tomó sus manos con una determinación que ella reconoció de sus primeros años de matrimonio, cuando habían enfrentado juntos los desafíos de la inmigración, la pobreza, la discriminación. «Vamos a obedecer a Dios. Vamos a confrontar el pecado con amor, pero también con verdad. Y vamos a advertir a otros que examinen a sus líderes, que no sean ciegos como yo fui». La noticia del milagro médico de Eduardo se extendió como fuego por la comunidad latina de Dallas. La Iglesia Vida Abundante organizó un culto especial de acción de gracias para celebrar su recuperación. Más de 1,500 personas llenaron el edificio esa noche del viernes, todos queriendo ver al hombre que había estado muerto por 16 minutos y había regresado sin daño cerebral. El pastor Rodrigo Salinas presidió el culto con su carisma habitual, predicando sobre los milagros de Dios en la actualidad, sobre cómo Jesús sigue sanando y resucitando. «Tenemos un testimonio vivo entre nosotros», proclamaba desde el púlpito con voz poderosa. «Eduardo López es prueba de que nuestro Dios sigue haciendo lo imposible». Pero cuando le dieron el micrófono a Eduardo para que compartiera su testimonio, la atmósfera del templo cambió dramáticamente. Eduardo, todavía débil físicamente pero espiritualmente fortalecido de una manera que nunca había experimentado, subió lentamente a la plataforma. Miró a las 1,500 personas que lo observaban con expectativa, muchos con teléfonos listos para grabar. Vio rostros familiares, familias con las que había compartido comidas dominicales, hermanos con los que había orado durante años, jóvenes a los que había aconsejado, y vio al pastor Rodrigo sentado en la primera fila de la plataforma, sonriendo con orgullo paternal, sin idea de lo que estaba por venir. Eduardo comenzó su testimonio de manera convencional, describiendo el derrame cerebral, los 16 minutos de muerte clínica, la perplejidad de los médicos. La congregación respondía con aménes y gloria a Dios a cada detalle. Pero entonces su tono cambió. «Hermanos y hermanas,
Lo que voy a compartir ahora va a ser difícil de escuchar. Pero Jesús me envió de regreso específicamente para entregar este mensaje, y no puedo quedarme callado, aunque me cueste todo. El silencio se volvió tenso. El pastor Rodrigo dejó de sonreír, su cuerpo visiblemente poniéndose rígido. Durante mi experiencia del otro lado, Jesús me mostró algo que destruyó mi corazón. Me mostró pastores, líderes que predican santidad desde el púlpito, pero viven en adulterio secreto. Me mostró hombres que engañan a sus esposas mientras exigen fidelidad de sus congregaciones. Me mostró cómo este pecado contamina iglesias enteras, genera maldiciones en familias y aleja almas del reino de Dios. El murmullo en el templo creció. Algunas personas comenzaron a pararse, otras susurraban entre sí. El pastor Rodrigo se puso de pie abruptamente, intentando tomar el micrófono. «Hermano Eduardo, creo que debemos hablar de esto en privado. No es apropiado». Pero Eduardo continuó con voz firme. «Jesús me dijo que no debo tener miedo de los hombres, sino solo de Dios. Me dijo que examine la vida privada de mis líderes. Me dijo que la lealtad ciega a un pastor es idolatría. Y hermanos, yo fui culpable de esa idolatría. Defendí a mi pastor sin cuestionar nada, porque en nuestra cultura latina nos enseñaron que el pastor es intocable. Pero Jesús me mostró la verdad. Lo que siguió fue caótico. La mitad de la congregación salió indignada, considerando las palabras de Eduardo como rebelión contra la autoridad pastoral. La otra mitad se quedó, algunos llorando, porque en sus espíritus sabían que había verdad en las palabras. El pastor Rodrigo intentó controlar la situación, llamando a Eduardo, confundido por el trauma, y prometiendo oración por su restauración mental. Pero el daño ya estaba hecho, o más bien, la semilla de verdad ya estaba plantada. En las semanas siguientes, la historia se complicó exactamente como Jesús le había mostrado a Eduardo. 3 mujeres de la congregación, dándose valor unas a otras, salieron públicamente confirmando relaciones inapropiadas con el pastor Rodrigo. Una de ellas, Alejandra, la coordinadora de jóvenes, subió un video a TikTok que se volvió viral entre las comunidades cristianas latinas, con más de 2 millones de vistas en 3 días. Mónica, la esposa del pastor, confrontó a su esposo con evidencias que había estado recolectando durante meses: mensajes de texto recuperados, recibos de hotel, testimonios de otras mujeres. El escándalo explotó no solo en Dallas, sino en toda la red de iglesias latinas conectadas con Vida Abundante. Eduardo perdió amistades de años, fue acusado de estar poseído, de ser usado por Satanás, de destruir el ministerio, pero también se convirtió en voz profética para miles. Comenzó a recibir mensajes de otros creyentes latinos en todo Estados Unidos y Latinoamérica, compartiendo historias similares de pastores caídos, de iglesias contaminadas, de necesidad desesperada por reforma y santidad genuina. Su testimonio se compartió en YouTube, generando cientos de miles de vistas, con comentarios de personas diciendo: «Esto es exactamente lo que necesitaba escuchar, y Dios me habló a través de tu testimonio». Carmen se mantuvo firme junto a él, su fe fortalecida al ver la transformación genuina en su esposo. Los hijos también lo apoyaron, aunque Miguel luchó inicialmente con la desilusión de ver al pastor que admiraba expuesto en pecado. Pero eventualmente, Miguel comprendió la lección más importante: que Jesús es el único fundamento inquebrantable, que todos los hombres pueden caer, que la fe debe estar en Cristo y no en personas carismáticas. 6 meses después del incidente, Eduardo estaba trabajando nuevamente en construcción, su cuerpo completamente recuperado, de manera que los médicos seguían sin poder explicar. Pero los fines de semana viajaba por ciudades con grandes comunidades latinas, compartiendo su testimonio en iglesias pequeñas y grandes, en conferencias y en videos que se viralizaban en redes sociales. Su mensaje era consistente: examinen a sus líderes. El cielo es real y el infierno también. Dios expone lo oculto no para destruir, sino para salvar. Hay redención disponible para todos, incluso para pastores caídos.
pero debe haber arrepentimiento genuino. No sean ciegos como yo fui. No pongan su confianza en hombres, sino en Jesús, quien es el mismo ayer, hoy y para siempre. Su historia, su testimonio, su vida transformada se convirtieron en catalizador para un movimiento de reforma en muchas iglesias latinas. Pastores comenzaron a implementar rendición de cuentas real, estructuras de liderazgo plural, transparencia financiera. Congregaciones aprendieron que hacer preguntas no es rebelión, sino sabiduría. Y miles de creyentes entendieron que ser elegido, como en The Chosen, no es solo para los discípulos del primer siglo, sino que Dios sigue llamando a personas ordinarias en cada generación para propósitos extraordinarios. Eduardo López, el trabajador de construcción mexicano que había cruzado el desierto buscando una vida mejor, había encontrado su verdadero propósito: ser voz profética de santidad en una generación que había olvidado el temor de Dios. Y todo comenzó con 16 minutos que la ciencia no pudo explicar, pero que el cielo había orquestado perfectamente.